Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Noah Harari. Estamos leyendo la lección número 12 que se llama Humildad, no somos el centro del mundo. El día de hoy vamos a leer el último tema de esta lección que se llama Física judía, biología cristiana. Solo en los siglos XIX y XX vemos que los judíos realizan una contribución extraordinaria al conjunto de la humanidad mediante el importantísimo papel desempeñado por ellos en la ciencia moderna. Además de nombres tan conocidos como Einstein y Freud, alrededor del 20% de todos los galardonados con el Premio Nobel de Ciencia han sido judíos, aunque en total estos constituyen menos del 0,2% de la población mundial. Pero debe destacarse que ha sido una contribución de judíos individuales y no del judaísmo como religión o cultura. La mayoría de los científicos judíos importantes de los últimos 200 años trabajaron fuera de la esfera religiosa judía. De hecho, los judíos empezaron a efectuar su notable contribución a la ciencia solo cuando abandonaron las yeshivas en favor de los laboratorios. Antes de 1800, la influencia de los judíos en la ciencia era limitada. Por supuesto, no desempeñaron ningún papel decisivo en el progreso de la ciencia en China, la India o en la civilización maya. En Europa y en Oriente Próximo, algunos pensadores judíos como Maimónides ejercieron una influencia considerable en sus colegas gentiles, pero el impacto judío global fue más o menos proporcional a su peso demográfico. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, el judaísmo no fue decisivo para el inicio de la revolución científica, excepto por Spinoza, que fue excomulgado por sus aspectos conflictivos por la comunidad judía. Apenas puede nombrarse un solo judío que fuera fundamental para el nacimiento de la física, la química, la biología o las ciencias sociales modernas. No sabemos qué hacían los antepasados de Einstein en los días de Galileo y Newton, pero seguro que estaban más interesados en estudiar el Talmud que en estudiar la luz. El gran cambio se produjo ya en los siglos XIX y XX, cuando la secularización y la ilustración judía hicieron que muchos hebreos adoptaran la visión del mundo y el estilo de vida de sus vecinos gentiles. Entonces empezaron a frecuentar las universidades y los centros de investigación de Alemania, Francia y Estados Unidos, desde los guetos y los shetl. Los estudiosos judíos llevaron consigo importantes legados culturales. El valor fundamental de la educación en la cultura judía fue una de las principales razones para el éxito extraordinario de los científicos judíos. Otros factores fueron el deseo de una minoría perseguida de demostrar su valor y las barreras que impedían que judíos de talento progresaran en instituciones más antisemitas, como el ejército y la administración del Estado. Pero mientras que los científicos judíos aportaban desde las yeshivas una disciplina férrea y una profunda fe en el valor del conocimiento, no llevaban consigo ningún equipaje útil de ideas e intuiciones concretas. Einstein era judío, pero la teoría de la relatividad no era física judía. ¿Qué tiene que ver la fe en el carácter sagrado de la Torá con la intuición de que la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado? Puestos a comparar, Darwin era cristiano e incluso inició en Cambridge estudios que le habrían permitido convertirse en un sacerdote anglicano. ¿Implica eso que la teoría de la evolución es una teoría cristiana? Sería ridículo poner en una lista la teoría de la relatividad como contribución judía a la humanidad, de la misma manera que sería ridículo atribuir al cristianismo la teoría de la evolución. De forma parecida es difícil ver nada particularmente judío en la invención del proceso para sintetizar amoníaco por parte de Fritz Haber, Nobel de Química en 1918, en el descubrimiento del antibiótico streptomicina por Selman Waksman, Nobel de Fisiología o Medicina en 1952, o en el descubrimiento de los cuasicristales por Dan Shetman, Nobel de Química en 2011. En el caso de los estudiosos de las humanidades y las ciencias sociales como Freud, su herencia judía tuvo probablemente mayor impacto en sus intuiciones, pero incluso en tales casos las discontinuidades son más patentes que los eslabones que sobreviven. Las ideas de Freud sobre la psique humana eran muy diferentes de las del rabino Joseph Caro o las del rabino Yochanan ben Zakkai, y no descubrió el complejo de Edipo al leer detenidamente la Shulchan Aruch, el código de la ley judía. En resumen, aunque la importancia dada por los judíos a la educación probablemente constituyera un elemento decisivo en el éxito excepcional de los científicos judíos,
Fueron los pensadores gentiles quienes pusieron los cimientos para los logros de Einstein, Haber y Freud. La revolución científica no fue un proyecto judío y los judíos solo encontraron su lugar en ella cuando pasaron de las yeshivas a las universidades. De hecho, la costumbre judía de buscar respuestas a todas las preguntas mediante la lectura de textos antiguos supuso un obstáculo importante para la integración judía en el mundo de la ciencia moderna, donde las respuestas proceden de observaciones y experimentos. Si algo intrínseco a la religión judía lleva necesariamente a los descubrimientos científicos, ¿por qué en 1905 y 1933 10 judíos alemanes seglares ganaron el premio Nobel en química, medicina y física, pero en el mismo periodo ni un solo judío ultraortodoxo o ni un solo judío búlgaro o yemenita obtuvieron ninguno? Para no parecer un judío que se odia a sí mismo o un antisemita, quisiera insistir en que no digo que el judaísmo fuera una religión particularmente malévola o ignorante. Lo único que digo es que no fue en particular importante para la historia de la humanidad. Durante muchos siglos fue la humilde religión de una pequeña minoría perseguida que prefería leer y contemplar en lugar de conquistar países alejados y quemar a herejes en la hoguera. Los antisemitas suelen pensar que los judíos son muy importantes. Imaginan que los judíos controlan el mundo o el sistema bancario o al menos los medios de comunicación y que son los culpables de todo, desde el calentamiento global hasta los ataques del 11S. Esta paranoia antisemita es tan ridícula como la megalomanía judía. Los judíos pueden ser un pueblo muy interesante, pero cuando se observa el panorama en su totalidad hay que reconocer que han tenido un impacto muy limitado en el mundo. A lo largo de la historia, los humanos han creado cientos de religiones y sectas diferentes. De ellas, unas cuantas, el cristianismo, el islamismo, el hinduismo y el confucianismo y el budismo, influyeron en miles de millones de personas, no siempre para bien. La inmensa mayoría de credos, como las religiones Bon, Yoruba y judía, tuvieron un impacto mucho menor. Personalmente me gusta la idea de descender no de brutales conquistadores del mundo, sino de gente insignificante que rara vez metía la nariz en los asuntos de otras personas. Muchas religiones elogian el valor de la humildad, pero después imaginan ser el centro del universo. Mezclan llamadas a la mansedumbre personal con una descarada arrogancia colectiva. Humanos de todas las creencias harían bien en tomarse más en serio la humildad. Y entre todas las formas de humildad, quizá la más importante sea la humildad ante Dios. Cuando hablan de Dios, con gran frecuencia los humanos profesan una modestia supina, pero después usan el nombre de Dios para tratar despóticamente a sus hermanos. Con este tema terminamos la lección número 12 que se llamó Humildad de este libro 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Recuerden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal, compartir la lectura y darle like si les gustó. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo video.